aquí a esta exposición de grado. Antes que nada, bueno, queremos pedir disculpas por el atraso que estamos comenzando. Bueno, hemos tenido varias dificultades, más algunos cambios de jurado. Entonces, aquí tengo un examen corriendo allá, entonces mientras están allá dejo otro, entonces ha sido más o menos. Y también por la fecha creo que complica un poquito, ¿no? Lo único bueno de esta fecha, es que no hay cola, ¿no? Uno sale 10 minutos antes y llega a la hora. Los 50 minutos que solamente he hecho fueron nada más como 22. ¿Okay? Entonces, bueno, nada, estamos aquí, bienvenidos a todos, la presencia de grado de Isaac Torres. Bueno, que si nunca has estado, lo que vamos a hacer acá es vas a hacer tu defensa, luego de eso una pequeña ronda de preguntas y te pediremos unos minutos para poder deliberar sobre lo que vamos a hacer acá. ¿Okay? Lo que pasa es que hoy te vas sabiendo qué pasa, así que no pasa nada con eso. ¿Okay? Entonces, bueno, nada, toma tu tiempo, con calma, no hay prisa. Nicolás va a estar. Bueno, él va a estar viniendo, pero él está cuidando, me está cuidando el examen allá. Ahora, si viene alguien más, para que pase una vez, para no. De igual forma tenemos acá a los chicos de anteproyecto, bueno, que ellos han, digamos que pedido, ¿no? Ver las exposiciones de los que están ahorita por presentar, para más o menos ver qué les espera, ¿no? Me parece algo bastante inteligente hacer eso, ¿no? Bienvenidos muchachos, bienvenidos a Fulgar acá, entonces bueno, demos inicio, pues. Muchas gracias, Daniel. Estimados jurados, sean todos bienvenidos. Quiero agradecerles por su presencia. Quiero agradecer también al resto de las personas por su tiempo, por su dedicación al jurado para evaluar la próxima presentación de defensa de grado. Sean bienvenidos. Para mí es un honor. Esto que acabamos de escuchar ahorita fue un fragmento del sancocho grabado en vivo en el Centro de Arte Cultural Los Galpones. Más adelante estaremos hablando un poco de ese proceso. Esto es parte de uno de los productos que se hizo aplicándose la modulación a el sancocho. El ensamble Patacú. El ensamble Patacú es una iniciativa dirigida por el flautista Ángel Ramírez y el cuatrista Jonás Contreras, ambos músicos académicos venezolanos, bajo estudios en el Conservatorio Simón Bolívar y en diversos núcleos del sistema de orquestas. Patacú tiene una intención muy clara con su música. Ellos están buscando explorar formatos atípicos dentro de la música de raíz tradicional venezolana. Ellos aplican distintas formas de fusión, como por ejemplo con la música, con el género de jazz, con el género de música clásica, con flamenco, con música pop, etcétera, etcétera. Ellos, asimismo, se perciben o están buscando no ser tradicionalistas en su forma de composición.
La primera vez que Patacú se presenta es en las noches, de hecho, en la primera edición de Noches de Huataca en el Centro Cultural BOD. Y ellos se presentan junto con el maestro Luis Julio Toro, este maestro de flauta traversa, miembro de ensamble Gurufío, y el bajista Mario Capodicasa. Mi experiencia con el ensamble, cómo yo llego a ellos, cómo yo los conozco. Sucedió en el contexto de la materia de grabación en estudio, dirigida por el profesor Fidel Goa junto con el profesor Miguel Ángel Larralde. Y fue precisamente en ese momento, al conocer su visión de fusionar elementos contemporáneos con elementos tradicionales, que surgió la idea de la presente investigación. El ensamble manifestó en las clases que requerían de poder colaborar con una persona que tuviese conocimientos técnicos de grabación, una persona que tuviese conocimientos técnicos sobre síntesis y música electrónica, una persona que tuviese conocimientos en composición y que tuviese conocimientos en lenguaje musical. Fue en ese momento que empecé a cuestionarme, empecé a explorar cómo podría yo contribuir a su propuesta artística con los conocimientos técnicos que he adquirido a lo largo de la carrera aquí en Audioplace. Por eso, el día de hoy, tengo la oportunidad de poder demostrarles, de poder explicarles cómo abordé este proyecto de grado. Los investigadores María Celi Navarro en el 2010 y Leonardo Briceño en el 2020 señalan que son pocos los estudios que analizan tanto los recursos técnicos e interpretativos de la flauta en la música de raíz tradicional, por ejemplo, las técnicas extendidas en la flauta traversa. Se entiende por técnicas extendidas al conjunto de formas de tocar la flauta que permiten alterar el timbre convencional, específicamente modificando su timbre, modificando sus ataques, modificando la duración del sonido. Por otro lado, María Celi Navarro señala que son pocas las investigaciones que analizan nuevas propuestas y técnicas de composición que involucran a este instrumento en combinación con medios electrónicos. Entonces, gracias a esa brecha en la investigación es que surge la oportunidad de poder evaluar, analizar y proponer este enfoque. La presente investigación se titula Diseñar e implementar un patch en BCB Rack 2 enfocado a la manipulación tímbrica en tiempo real de la flauta traversa. ¿Esto para qué? Para correlacionar, por un lado, las técnicas de síntesis y por otro, las técnicas extendidas de la flauta y aplicarlas en la obra del sancocho del ensamble Patacú. Para yo poder lograr este gran objetivo general, tuve que definir una serie de etapas que fueron los objetivos específicos que me permitieron estructurar y organizar cada uno de los pasos que se iban a hacer durante el proceso. La primera etapa fue diseñar un patch experimental en BCB Rack 2. ¿Para qué? Para el estudio en laboratorio de las combinaciones de las técnicas de síntesis y las técnicas extendidas. La segunda etapa fue evaluar mediante una memoria metodológica de medición los resultados tímbricos. Específicamente los resultados tímbricos de las combinaciones. ¿Vale? De las técnicas de síntesis se seleccionaron la modulación de anillo, el granular, la modulación por seguidor de envolvente y la frecuencia modulada, junto con técnicas extendidas como los golpes de llave, los multifónicos, el sonido eólico o sonido aireado y los whistletones, que son los sonidos silbantes. La tercera etapa fue aplicar el patch en tiempo real durante la interpretación de la obra.
el sandwich. El cuarto paso fue transcribir la partitura gráfica. Y el último paso, la última etapa, fue analizar a través del cuestionario de IR Project el impacto de estas manipulaciones en la percepción de un grupo de oyentes en el circuito meca del Centro de Arte Los Galpones. Más allá de los efectos, me gustaría destacar la versatilidad inherente al patch, ya que permite producir elementos sonoros que expanden las posibilidades tímbricas del instrumento. ¿Qué quiero decir con esto? No se trata de aplicar un efecto de reverb, de delay, de saturación, sino de proporcionar al ensamble Patacú un recurso dedicado a la creación de nuevos timbres para la flauta traversa, abriendo así posibilidades para sus obras y de manera colateral también pudiera ser utilizado por otros ensambles, por otros compositores, intérpretes, etcétera, etcétera. La metodología. Ya una vez aclarado cuáles fueron cada una de las etapas, procedo a explicar qué se hizo y cómo se hizo en cada una de las etapas. Empecemos. Etapa número 1. Diseñar el patch experimental. Diseñar el patch experimental. Ante la ausencia de referencias previas en la investigación para abordar esta etapa, específicamente para poder relacionar cada uno de los elementos, se llevó a cabo una exploración pre-experimental en BCB Rack 2. ¿Para qué? Esta exploración pre-experimental no fue muy rigurosa, fue precisamente para identificar qué se podía hacer. Entonces, a partir de esta exploración se concibió y se creó un entorno de experimentación para combinar ambas técnicas, las de síntesis y las de la flauta. El objetivo fue establecer una base para la posterior evaluación objetiva de sus interacciones tímbricas. Una vez determinado cuáles fueron los primeros hallazgos de esta exploración, se procedió a diseñar el patch. Está dividido básicamente en 4 niveles. Un primer nivel es de análisis, están medidores de Fourier, espectrogramas, osciloscopios. Un segundo nivel es sobre audio, todos los módulos que controlan el audio. El tercer nivel son las técnicas de síntesis como tal, y el cuarto nivel son los controles, switches, que permiten seleccionar qué técnicas se van a aplicar. Al mismo modo, hay 2 samplers para poder grabar los resultados y poder medirlos con mayor precisión. Y por eso se creó esto, un manual de usuario de lo que yo titulé como Flautech, que es el patch experimental para manipulación tímbrica de flauta traversa en BCB Rack 2. Ahí en el manual hay un diagrama para hacer entender cómo es el flujo del patch, el flujo de la señal. Aquí omití el primer nivel de medición y está organizado de la misma manera. Un primer nivel de audio, un segundo nivel de técnicas de síntesis y un tercer nivel sobre el control de esas técnicas. Fíjense, voy a hacer zoom. En el patch, esto también está aclarado en el manual, está prerruteada las señales de la interfaz del usuario. El canal número 1 es el canal
que va a pasar por todos los procesos. El canal número 2 va directamente al canal 2 de la mesa de mezcla, el sampler 1 va al canal número 3 y el sampler 2 va al canal número 4. Entonces, la señal del canal 1 pasa por un filtro pasa altos para discriminar frecuencias bajas que si lo requiriere no poder discriminar. Esa señal se multiplica y entra a la modulación de anillo, al operador FM, a la granulación y al seguidor de envolvente. Las salidas de las primeras 3 técnicas van al primer switch. Este primer switch lo que permite es poder seleccionar cuál de las 3 técnicas se quieren utilizar. Ese switch tiene una salida hacia 2 VCA, de la misma señal se multiplica. Donde básicamente ambos VCA van a un segundo switch. Y en ese switch yo puedo seleccionar si yo quiero aplicar la modulación por seguidor de envolvente para que la envolvente de la flauta module la amplitud general del sonido, o si no quiero hacerlo. De manera simultánea, el seguidor de envolvente modula el size del granulador, la entrada de fase del operador FM y la entrada de FM exponencial en la señal moduladora de ring modulation. Entonces, la señal que sale del switch número 2 es la señal que llega a la mesa de mezcla. Básicamente, el primer switch me permite seleccionar cuál de estas 3 técnicas quiero utilizar y el segundo switch me permite seleccionar si quiero aplicar el seguidor de envolvente o no. Esos fueron los pasos para la primera etapa. Entonces, en la segunda etapa, una vez elaborado el patch objetivamente sobre las técnicas de síntesis, se procede a evaluar. Se elaboró una memoria metodológica de medición. ¿Pero por qué se elaboró una memoria metodológica de medición? A diferencia de trabajos como los trabajos de acústica, que tienen estándares, como los ISO, que tienen normativas, mi proyecto no tenía una normativa de qué medir sobre la evaluación de las combinaciones de estas técnicas, ni tampoco tenía una metodología sobre cómo hacerlo. No me decía, bueno, coloca un osciloscopio con un voltaje pico de tanto, no tenía eso. Yo con esto no estoy buscando crear un estándar. Lo que estoy buscando es poder registrar la manera en que yo abordé la metodología. Esta memoria metodológica evalúa 3 criterios principales: la reactividad del sistema, la interactividad del sistema y la continuidad del flujo sonoro. La reactividad del sistema lo que describe es la rapidez y precisión en la que el sistema de síntesis responde a la interpretación de la flauta. La interactividad describe el grado en que el flautista influye en la manipulación, en el sistema de síntesis. Y por último, la continuidad del flujo sonoro evalúa la reproducción fluida y cohesionada del sonido resultante de la señal. Eso es lo que se evalúa. Pero ahora, ¿cómo se correlacionó, cómo se correspondió las técnicas de síntesis con las técnicas extendidas? A través de un diagrama de árbol. El diagrama de árbol me permitió poder estudiar todas las combinaciones posibles entre las 4 técnicas de síntesis y las 4 de la flauta. Entonces, ¿de qué se trata este diagrama? En un primer nivel tengo la combinación. Puede ser combinación 1, 2, 3, 4, por eso coloqué una E. Esta va a ser la combinación. En el segundo nivel, para esa combinación se van a evaluar los 3 criterios que acabo de explicar. En el tercer nivel, por cada criterio se va a evaluar en 3 matices.
piano, mesoforte y forte. Y en el cuarto nivel se evalúa si es exitosa, o sea, si cumple o no cumple el criterio en esa matiz. Entonces, ¿cómo se puede determinar si funciona o no técnicamente? Para que un criterio funcione, debe pasar por lo menos 2 de las evaluaciones de las 3 matices. Para que una técnica se considere que funcione, debe pasar por lo menos 2 de los 3 criterios de evaluación. ¿Sí? Entonces, una vez que ya fijé el norte de qué era lo que iba a evaluar con el patch experimental que se elaboró, se describe cómo hacerlo. En el caso de la flauta, utilicé este micrófono, Behringer CB100, micrófono de condensador con patrón polar cardioide. Es un micrófono de diadema especializado para el registro de instrumentos en sonido directo, en sonido en vivo, y por otro lado, para capturar la señal manipulada, el timbre resultante, amplificado de la técnica extendida con la técnica de síntesis, utilicé el micrófono OC707 Austrian, también un micrófono de condensador de patrón polar cardioide. Ambos micrófonos se distanciaron a 8 centímetros de la fuente que estaban registrando. Este fue el diagrama de medición, donde se puede ver al flautista. El punto negro es el flautista, los puntos azules son los micrófonos, el punto gris es un sonómetro. Entonces, aquí se puede ver a 8 centímetros, acá está, y se colocó un sonómetro a 1 metro de distancia. ¿Pero para qué un sonómetro? Bueno, para poder registrar en la memoria metodológica de medición cuál fue la presión sonora que emitió la flauta al emplear una matiz específica. Esto se midió en dBA para hacer que la respuesta fuese lo más plana posible. Y bueno, al micrófono, el OC707, a 8 centímetros de la PTX. Y este fue más o menos las condiciones, con un piso de ruido de 55 dBA. Entonces, en la primera etapa, diseñé el patch experimental. En la segunda, evalué a través de la memoria metodológica de medición. Entonces, una vez que tenía ambas cosas hechas, fue que pude aplicar el diseño del patch para el sancocho. Este patch, el de la izquierda, es Flautech, el patch experimental, el que tiene el manual. Y este otro es un patch derivado de Flautech. En este caso, contenía todos los elementos que se iban a utilizar dentro del sancocho y que fueron solicitados por el ensamble. Más adelante explicaré un poco más sobre este segundo patch. En la etapa número 4 fue la transcripción de la partitura. Aquí lo que se hizo fue analizar partituras referenciales. Yo tuve la oportunidad de entrevistar al maestro Luis Julio Toro y tuvo la generosidad de poderme permitir fotografiar la partitura original de Temazcal, que es uno de sus mayores éxitos. Esta es una partitura gráfica donde se utiliza la flauta, y no sé si se llega a leer, y tape, y cinta, flauta y cinta, con maracas. Entonces, esta es una obra electroacústica donde la flauta va ejecutando mientras se reproduce la cinta. ¿Y qué estoy buscando yo analizar en la partitura? Poder detectar e identificar patrones para yo poder utilizarlos luego en la transcripción de la partitura que se realizó. Se identificaron como líneas curvas,
puntos, señalamientos sobre qué se debía tocar, las matices. Se trató también en la parte de la cinta poder describir un poco cómo es el sonido. Entonces todo ese tipo de cosas son características esenciales de las partituras gráficas de la música electroacústica. Por otro lado, también se detectaron en un análisis de la investigadora María Celi Navarro, esta partitura que está enfocada es en música instrumental de raíz tradicional. Por ejemplo, en la figura número 2, la acentuación del 4, se destaca la acentuación del 4 pero hecha por la flauta, en la partitura. En la figura número 3 se destaca la acentuación del 4 en el merengue tradicional, 3-2, merengue rocaneado, hecho por la flauta. Esto fue también muy importante, porque en la partitura se buscó objetivamente mantener tanto el lenguaje de la música instrumental de raíz tradicional como el lenguaje de la música electroacústica. Y finalmente la última etapa fue analizar la percepción. ¿Cómo se hizo esto? ¿Y para qué se hizo esto? Yo con las mediciones, con la memoria metodológica, con el patch, yo todo eso lo puedo medir con los osciloscopios, puedo medir el voltaje, puedo medir el contenido armónico, cuántas bandas laterales hay, cuántos armónicos, la amplitud, desde Fourier, desde el espectrograma. Tengo bastantes maneras de poder cuantificar y analizar. Oye, esto sí, si yo toco este botón y se aplica la técnica Whistleton con el granulador, sucede esto. Sí, funciona. Esto lo dice. Pero ¿cómo yo podía determinar o medir que esto funcionara musicalmente? No podía. Entonces, por esa razón se hizo un análisis de la percepción. ¿Cómo? A través del proyecto de intención-recepción, o en inglés IR Project. Este paper es un producto de la tesis doctoral de Rob Wade en la Universidad de Huddersfield, en el Reino Unido, como compositor de música electroacústica. Él, en su paper, básicamente lo que hace es relacionar la intención del compositor con la percepción de la audiencia, con la percepción del oyente. Él, muy resumidamente, lo que dice es: esto se debe aplicar a un grupo con los perfiles que tengan distintos niveles de experiencia. Él lo describe la experiencia en composición de música electroacústica, pero para mi investigación se toma en cuenta no solo ese criterio, sino también conocimiento de interpretación en flauta traversa y conocimiento de música instrumental de raíz tradicional. Entonces, ¿cuáles son los perfiles? Inexpertos, personas que no tengan ningún tipo de conocimiento sobre lo que se está evaluando. Experimentados, personas que entienden, comprenden los fundamentos. Pueden ser estudiantes, pueden ser técnicos. Y en el último nivel están los expertos, que son las personas que tienen licenciaturas, maestrías, doctorados. Estos son los criterios sobre las personas que se va a evaluar. Ahora, ¿cómo se va a evaluar la obra, la música como tal? Bueno, Rob Wade lo que establece es que deben haber 3 escuchas. Una primera escucha no se da ningún tipo de contexto, se reproduce la obra. En la segunda escucha se da el nombre, el título de la obra. Y en la tercera escucha se da información dramatúrgica. Él llama a esta información dramatúrgica como el conjunto de elementos que influyen a la creación de la obra. Entiéndase, la inspiración, las referencias, el propósito, el mensaje, todo eso es el conjunto de información dramatúrgica. Ahora, ¿cómo se obtuvo? Bueno, antes, esto fue del día del concierto. Se elaboró el laboratorio de percepción auditiva. Acá
estuve con el ensamble y con el equipo que me apoyó, Mario Rodríguez, que estuvo como asistente de grabación, Ariana Padilla, que estuvo como productora general del evento. Bueno, esto un poco de registro fotográfico de cómo fue y qué fue este laboratorio de percepción auditiva en el Centro de Arte Cultural Los Galpones. Se realizó ahí porque tuve la oportunidad, porque conozco al coordinador, y ahí hay algo muy interesante en el Galpón 17, que es esto, el circuito MECA. El circuito MECA es el circuito de música electrónica en Caracas, que se desarrolla en el Centro de Arte Cultural Los Galpones. Este sitio era de interés para poder aplicar el laboratorio de percepción auditiva. Además, el ensamble Patacú, entre las respuestas que se dieron del cuestionario que se les aplicó, ellos mencionaron que querían buscar una sala que fuese reverberante para una mayor musicalidad de la flauta. Aquí estas son las portadas de los cuestionarios. Este es el cuestionario del compositor aplicado. Hay más preguntas. Y este es el cuestionario de los oyentes, aplicados al oyente. Entonces, este cuestionario proporcionaba la información dramatúrgica, las intenciones, lo que se quería hacer, de qué se trataba, y el otro cuestionario, esa es la intención, y el otro cuestionario está enfocado en la recepción, en lo que los oyentes percibían de lo que estaban escuchando. Finalizada la etapa de metodología, la última etapa, se procede a explicar cuáles fueron los resultados, en este caso de la evaluación de la memoria metodológica de medición. El hallazgo número 1, son 6 hallazgos. Este es el general, y que de aquí parte todo. Se identificaron 13 combinaciones de técnicas que cumplieron positivamente los criterios de éxito. Acá están todas, nos podemos detener luego si los quieren ver uno por uno. Los destacados fue porque el seguidor de envolvente con el Whistleton y el seguidor de envolvente con los multifónicos cumplieron todos los criterios. Las que no aprobaron fueron estas 3 y se destacó el granular con el golpe de llave porque no pasó ningún criterio. En el hallazgo número 2, a continuación, a partir de este momento, todos los 5 hallazgos que quedan están basados en las hipótesis de la investigación. El segundo hallazgo, a mayor aplicación de síntesis granular a las técnicas extendidas, menor será la continuidad del flujo sonoro. Esto se aprobó. Adicionalmente a eso, la granulación sí puede interrumpir la continuidad, pero dependerá de la longitud y la densidad de los granos que se establezcan. Y se estableció un umbral de 35 milisegundos de silencio entre grano y grano para considerar una discontinuidad. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense acá. Se utilizó la herramienta del Tap to Transient de Pro Tools para que el programa detectara cuáles eran los transientes y así poder delimitar las zonas de los silencios. Y si se logra ver acá en el lente, hay un intervalo temporal de 14 milisegundos. Esto trajo como resultado lo siguiente. En el espectrograma superior está el sonido original de la flauta sin ser manipulada, y en el espectrograma inferior está el sonido manipulado. Como pueden observar, la manipulación tímbrica lo que dio como resultado fue una textura corrugada, una textura granulada, pero que el analizador comprendía como un único sonido. Fíjense que no hay una interrupción como tal de la producción del sonido directo de la flauta. Entonces, ¿qué sucedía? Que a partir de 35 milisegundos, que es el efecto Haas, el valor del efecto Haas, no solamente en la percepción, sino que el medidor también empezaba a mostrar los puntos de corte
evidentemente entre los espacios de los gramos. El hallazgo número 3 tiene que ver que la matiz dinámica musical, el matiz piano, forte, la matiz dinámica musical interpretada y la amplitud de modulación por la envolvente que de ella se detecte determinan el grado de interactividad del sistema. Esta hipótesis lo que estaba buscando era evaluar el criterio de interactividad del sistema. Entonces, ¿qué se confirmó? Esto es cierto que a medida que dependiendo de la matiz va a determinar el grado de interactividad para sonidos con envolventes lentas, entiéndase, sonidos legato, sonidos con ataques de hasta por lo menos 3 segundos. A diferencia de sonidos con ataques breves, sonidos percusivos, la interrupción, se genera una interrupción del sonido y eso lo atenuó. ¿Qué fue lo que pasó? En el osciloscopio se puede ver mejor. Este osciloscopio es de la combinación del seguidor de envolvente con el multifónico, el sonido silbante. Entonces, ese es un sonido que es alargado en el tiempo. Aquí se puede ver cómo el detector transformó el voltaje en voltaje de bipolar a unipolar y se puede ver cómo manipulaba, cuál era el movimiento del voltaje en el osciloscopio. Entonces, al ser sostenido, mantenido en el tiempo, permitía estabilidad. Esa es la palabra, dio estabilidad a la modulación. Por otro lado, el seguidor de envolvente con el golpe de llave, ahí se puede ver el transitor, lo que sucedió fue que el detector lo que estaba registrando era el golpe de la llave. Entiéndase que eso es algo como así. No genera gran presión sonora, no genera gran SPL. Entonces, ¿qué sucedió? Que el detector de envolvente a veces los detectaba, a veces no, a veces los detectaba e interrumpía el sonido cuando el decaimiento del impulso aún no había terminado, ya se estaba cerrando la compuerta del detector de envolvente. Y aparte de eso, también en el analizador de Fourier se puede observar la señal roja, es el sonido directo de la flauta, y la señal verde, esto es aún con el seguidor de envolvente y el golpe de llave. Entonces, el rojo es la flauta y el verde es la señal manipulada. Se puede observar, que a nivel general atenúa la amplitud y aparte discrimina parte del contenido armónico. El hallazgo número 4 tiene que ver con la latencia. A menor latencia del sistema, mayor será la precisión de reactividad a las acciones del intérprete. ¿Qué sucedió con esto? Esto fue en la primera etapa, los resultados de las pruebas preexperimentales. BCB, por defecto, el audio driver que procesa es WhatsApp. Este audio driver genera una latencia mínima de 2 segundos, aunque coloques el block size más corto. Y tú al colocar el block size más corto generas artifacts, errores de procesamiento debido a que el procesador no puede, valga la redundancia, procesar tanta información en poco tiempo. Entonces, ¿qué se determinó? Se determinó que el driver Asha for All con un block size a 5.3 milisegundos ofrecía un equilibrio más óptimo de procesamiento. Básicamente, al seleccionar el driver del Asha for All y colocar el block size a 5.3 milisegundos, había una latencia, sí, pero bastante mínima, que no molestaba al intérprete, mientras que al principio con el WhatsApp sí, porque sonaba tac, 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 y eso lo distraía. Y con este tiempo de procesamiento también el BCB no daba errores.
no daba artifacts ni glitches en el procesamiento del audio. Para el penúltimo hallazgo, se dice que a mayor presencia de bandas laterales en la modulación de anillo aplicada a las técnicas extendidas, menor será la amplitud de la fundamental del timbre y menor será la definición del tono. Esto se confirmó para multifónicos y sonidos silbantes, pero no para golpes de llaves y el sonido eólico. Fíjense, aquí la modulación de anillo con el golpe de llave hizo algo parecido que con el seguidor de envolvente. Pareciera que amplifica la fundamental, pero luego atenúa y discrimina el resto del contenido armónico. Y aquí, por ejemplo, la modulación de anillo con el sonido eólico, el sonido aireado, que naturalmente introduce ruido por el aire que exhala el flautista, al tener tantos, la señal roja es la señal de la flauta y la señal verde es la señal modulada. Entonces, la señal roja ya naturalmente contenía muchos armónicos. Y lo que hace la modulación de anillo es que por cada componente del armónico se generan bandas laterales. Y si ya el ruido es aleatorio, es aleatorizar más el ruido. Por eso no hay mayores implicaciones en las diferencias del timbre resultante. Y arriba es lo mismo, pero desde el punto de vista de un espectrograma. Y el último hallazgo, que tiene que ver, hay una hilación con lo que se está mencionando, a mayor proporción, disculpen, a mayor proporción de aire en el sonido eólico, mayor será la presencia de ruido y menor será la claridad tonal al aplicar las técnicas de síntesis, lo que resultará en una modulación nula o depreciable. Esta hipótesis se confirmó en general. Sin embargo, hubo solo una muestra con el seguidor de envolvente que demostró ser capaz de alterar el timbre del sonido de manera sustancial. Fíjense, otra vez, esto es granular más eólico. La señal roja es la flauta directa, la señal verde es la flauta manipulada, y sucede lo mismo, no hay mayores implicaciones en el timbre. Esto es el ring modulation más el eólico. El espectrograma superior es el sonido original y el espectrograma inferior es el sonido manipulado. El resultado es parecido que el granular con el eólico. No hay un cambio sustancial. Sin embargo, para el seguidor de envolvente, fíjense lo que sucedió. Este fue el cambio y este fue el único que fue capaz de hacer eso. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, se aplicó la modulación de seguidor del envolvente a la entrada exponencial de la FM del oscilador de la moduladora de la modulación de anillo. Una modulación de la modulación de la modulación. ¿Ya? Entonces, al alterar la FM exponencial, cuando tocaba, mientras con mayor intensidad tocaba la flauta, más era la modulación. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de estos hallazgos junto con las solicitudes en el diseño del patch del sancocho? Primero, desde el principio, Pataku tenía bastante claro en líneas generales cuál iba a ser la estructura de la obra. Una introducción donde iba a haber un diálogo entre lo electrónico y variaciones del tema principal con la flauta traversa. Luego una segunda parte que sería el tema principal, donde se desarrollaría el tema principal entre la flauta traversa y el cuatro. Y una tercera sección que sería un solo de electrónica. ¿Por qué ellos quisieron hacerlo de esta forma? Porque entre la sección del desarrollo y la sección electrónica permitían tanto al ensamble como a mi persona poder tener un solo.
Y eso es una característica distintiva de la música instrumental de raíz tradicional, que cada uno de los instrumentistas tenga su sol. La tonalidad de la regla es fa menor y la métrica es a 5 octavos, característica nuevamente del merengue rocaniano, el merengue caraqueño. ¿Cuáles fueron las solicitudes de los elementos electrónicos agregados? Específicamente, generación de un pad atmosférico, percusiones rítmicas, un hi-hat, un snare, la generación de un lead melódico con un carácter aleatorio en la melodía y un sonido de un bajo con presencia e impacto, es decir, un impact bass, que fue lo que escucharon al principio. La influencia de estos hallazgos en la expansión del patch. Ahora sí que les había comentado que iba a hablar un poco más sobre eso. En el primero tenemos 4 niveles. En el segundo tenemos 6 niveles, donde en el primer nivel es el audio, en el segundo nivel son los elementos generados, en el tercer nivel son los gates y triggers, lo que le daba la secuencia, la generación de los elementos agregados. En el cuarto nivel tenemos un sample and holder aleatorio para poder aplicar esa característica al lead melódico. En el quinto nivel tenemos las técnicas extendidas y en el sexto nivel se encuentran los parámetros que permiten seleccionar qué técnica de síntesis, qué técnica de síntesis se va a aplicar. Aquí, bueno, unos ejemplos específicos en la partitura. Por ejemplo, entre el compás 2 y 8 y entre el compás 183 y 195 está la modulación de anillo. Miremos el 2 y el 8. Entre el compás 2, fíjense, se señala que se activa algo y que se cierra. En el compás 8 se indica que es la modulación de anillo y bueno, y se colocó un símbolo para tratar de describir que es la modulación de anillo, ¿no? El efecto que produce en la señal. Fíjense que en el compás número 6 también está la aplicación de una técnica extendida, los whistle-tone, el sonido silbante. Variaciones del filtro del pad entre los compases 19 y 49. Aquí. Entonces indica pad abriendo progresivamente el low pass filter. Entonces, al igual que la partitura de Luis Julio, se trató de describir con líneas, puntos, cuál era el contenido y cómo evolucionaba en el tiempo. Y en el compás número 44 hay otra indicación que dice con decay siguiendo el envolvente del 4. Esto básicamente lo que hizo fue darle una característica rítmica al pad atmosférico. A medida que el 4 iba entonces el pad iba abriendo el filtro, el cutoff. ¿Cuáles fueron los resultados de la percepción de la obra del Sancocho? Fue dirigida a 13 personas, asistentes, y se preguntó, ¿la composición pareció transmitir alguna emoción o tuvo alguna respuesta emocional a la pieza? El 84.6% dio una respuesta afirmativa. La composición le hizo querer seguir escuchando la interpretación. El 76.9% dijo que sí, el 15.4% dijo que tal vez y el resto dijo que no. La composición evocó imágenes de cuadros en su mente. El 84.6% fue afirmativo. La composición sugirió una narrativa, ya sea una historia o cualquier otro discurso basado en el tiempo. Otra vez, el 84.6% obtuvo una respuesta afirmativa. Y finalmente, ahora que ha escuchado la composición, elegiría escuchar un tipo de composición similar de nuevo en el futuro. Y fíjense que se eleva el resultado hasta el 92.3%. ¿Qué tiene que ver esto? Esto se utilizó para poder
registrar y analizar si de alguna forma lo que se estaba haciendo tenía un sentido musical. Porque al final de nada sirve generar una herramienta, sí, mira el seguidor de envolvente, todo lo que hace, sí, tiene ruiditos y la cosa, pero realmente no se aplica. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? En líneas generales, hubo una percepción positiva del sancocho. ¿Cuáles son las conclusiones? Luego de haber estudiado la metodología, el qué y el cómo hacerlo, los hallazgos, y cuáles fueron las implicaciones de los hallazgos, tanto de la memoria metodológica de medición como de la evaluación del sancocho. Bueno, como resultado de la investigación se generaron los siguientes productos. Un patch experimental diseñado para pruebas de laboratorio. Un manual de uso detallado del patch experimental. Una memoria metodológica que documenta el proceso de medición del patch experimental. Los registros de audio de las mediciones realizadas en la memoria metodológica. Un patch específico para la interpretación de la obra El Sancocho. Una partitura gráfica original y un resumen de los resultados del cuestionario cualitativo. Entendiendo todo lo que se hizo, todo el proceso de cada una de las etapas, se puede decir que el diseño e implementación del patch para la obra demostró ser factible, sobre todo por la cantidad de productos que se entregaron, reproducible, ya que por la misma metodología yo necesitaba hacer lo mismo varias veces. Es decir, si yo generaba el patch y luego lo abría o aplicaba una modulación, el oscilador, la frecuencia del oscilador, por ejemplo, no se podía mover, o las envolventes determinadas no se podían mover porque la obra se debía reproducir en distintas ocasiones. Entonces fue reproducible, y eso trajo como consecuencia que pudiera tener un gran potencial musical, aparentemente, es lo que da el resultado de los cuestionarios, abriendo nuevas vías para la exploración sonora en la interpretación de la flauta traversa. Finalmente, María Celi Navarro, en su investigación de maestría, comenta por qué condenar un lenguaje nuevo, lleno de expresividad, de virtuosismo, de conceptos, de naturalidad. ¿Por qué el artista se acerca a la música contemporánea sin haberse liberado antes de los prejuicios que lo atan? En este sentido, y dada la relevancia e importancia de la consolidación de un movimiento musical serio en Venezuela, se hace un llamado a los académicos, musicólogos e investigadores en general a revisar este material existente y a publicar nuevas obras que puedan servir de referencia. Para mí fue un auténtico lujo, una oportunidad poder crear este proyecto, porque este estudio no solo responde a las necesidades académicas e investigativas, sino también al llamado de crear nuevas obras que puedan servir de referencia. Entonces, se creó sistemáticamente una herramienta técnica para que intérpretes, ensambles y compositores, como el ensamble Patacú, puedan impulsar el movimiento musical contemporáneo en Venezuela. En Venezuela, más allá de haber una amplia literatura de los tres elementos que dirigieron esta investigación, que fue la técnica de síntesis, la flauta traversa y la música instrumental de raíz tradicional, gracias a la ausencia se pudo realizar un estudio formal que analizara la relación de estas tecnologías aplicadas en tiempo real en la flauta traversa durante composiciones instrumentales de raíz tradicional
venezolana. La ausencia del análisis sistemático requerido fue la motivación para realizar investigación con la intención de explorar, diseñar, ensamblar e implementar una propuesta que integre dichos elementos. Muchas gracias. Bueno, Isaac, ante nada, antes de empezar, felicitaciones por tu proyecto, tu trabajo de grado. De verdad se nota, valga la redundancia, el trabajo y el cariño que le pusiste durante todo el desarrollo del grupo, y por eso te felicito. Muchas gracias. A ver, particularmente me agrada mucho el hecho de que no solo te hayas embarcado en un proyecto creativo aplicando la música tradicional, que es de mis cosas favoritas a realizar, sobre todo con las técnicas de síntesis, y de verdad te respeto mucho que te hayas atrevido y hayas dado el paso para hacer eso. Muchas gracias. Fíjate, lo que más quiero resaltar de tu proyecto, más allá de las técnicas de síntesis y todo, es que te esforzaste en buscar parámetros para establecer si un proyecto musical funciona o no. Eso es una de las cosas que más me llevo de tu trabajo, porque ciertamente, sobre todo la música experimental, y al trabajar en síntesis está muy abierto el hecho de que es música y que no. Si bien nosotros podemos venir con una concepción de lo que es música, sobre todo cuando venimos del sistema de afinación temperada, que es la síntesis, y toda esa caja se abre, es muy fácil que caigamos en una percepción de no, esto no es música porque no está afinado como yo estoy acostumbrado a afinar. Entonces, que hayas encontrado un parámetro para evaluar y para incluso entrevistar a escuchas, no sean inexpertos, expertos sobre qué es música o no, de verdad eso fue con lo que más me quedo de tu trabajo. ¿Qué otras cosas así particularmente? Ya que tengo unas noticas por acá. También me gustó mucho sobre el tema de los parámetros para validar ciertas técnicas o no, que hayas llegado a ese orden para darle estructura a tu proyecto. Con el diagrama de árbol. Sí, exactamente, sobre qué técnicas usar o no, si son reactivas, si tienen reactividad, interactividad y continuidad del flujo sonoro. Al aprobar 2 de 3 se usa. Me parece que es un paradigma excelente de trabajo. ¿Me pudiera agarrar una silla para sentarme? Sí, claro. En cuanto a lo técnico del patch, lo que vi, bueno, felicitarte por el uso creativo de los switches para cambiar las técnicas de síntesis. La verdad que, si bien es relativamente sencillo, la forma creativa que lo usaste me gustó bastante. Una pregunta por curiosidad que me gustaría hacerte con la síntesis granular. ¿Cuál fue el algoritmo específico que utilizaste en el Clouds? ¿Utilizaste alguno en específico por alguna razón? ¿Con algoritmo te refieres a los parámetros de la longitud, la densidad? No, él tiene como unos, si no me equivoco, unos 5 o 8 parámetros de funcionamiento. Sí. Espectral, cosa, el granular básico. ¿Cuál en específico utilizaste en este caso? Utilicé el que viene por defecto. Ajá, el granular. Sí, Okay. el granular, ya naturalmente el granular tiene 8 parámetros. Sí. Entonces meterme entre más combinaciones sería multiplicar por 8 el uso del granular. Okay. Y ya se hacía demasiado extenso. No, vale, excelente. Por cierto, si no lo han visto, acá está el manual de uso. Okay. Ahí se describe bastante detalladamente todo lo que se utiliza. Ok. En el índice, si quieres, puedes buscar donde está la granulación, y ahí describo exactamente cuáles fueron los parámetros utilizados. Ok, excelente. Esto me estaré leyendo al finalizar esto. Y bueno, ya 2 recomendaciones, más que todo para el desarrollo de tu carrera en el futuro. Sobre todo para el desarrollo de la síntesis. ¿Conoces el módulo Superset, supongo, de Drexel? Sí. Es muy parecido al que utilizaste en Clouds, ese también es excelente. Y una referencia, la debes conocer, si no, no hay problema. ¿Conoces a Sarah Bell Reid? Sarah Bell Reid, claro.
De hecho, yo lo utilicé como referencia para la elaboración del patch. Ok, excelente. Sí. Con el sonido de las trompetas y la cosa, sí. Sí, Yo lo utilicé. Y qué bueno que la hayas usado de referencia porque ella para mí sigue siendo una referencia de cabecera en la síntesis. En el trabajo escrito, yo menciono que el patch está basado en las recomendaciones de Omri Cohen, Sí. Alan Strange, Sarah Bray, entre Sí. otros. Bueno, y de nuevo, ya para el resto de tu desarrollo profesional, debes estar consciente de que ella hace un curso de síntesis. Gratuito y uno pago, sí. Yo estoy haciendo el pago, por Ah, qué bueno. te lo recomiendo, vale la pena. Me imagino. Vale muchísimo la pena. Es Qué súper cool. recomendado. De nuevo, te felicito y gracias por ponerle tanto cariño a nuestra música. Muchísimas gracias. Vale, perfecto. Lo que escuchamos es el trabajo de síntesis, lo que escuchamos al principio. Una muestra, pero tengo también el completo. Si lo quieren escuchar, podemos escucharlo. Puedes poner un fragmento, 20 segundos, algo así, algo muy, muy puntual y ya. Entiendo que es un proyecto, o sea, ahí, digamos, se trabaja con las uñas, bastante presión el tener que llegar hasta este punto y el tema de la microfonía fue algo que digamos, me llamó principalmente la atención porque sabemos que en la cadena de captación de sonido lo primero es la fuente y después el micrófono. Correcto. O sea, sabemos que si tenemos un micrófono de $100 vamos a sonar a $100. Sí. Bien, esa parte la entiendo, ¿no? Eso yo pudiera pasarlo como por debajo de la mesa, el sonido como tal de la flauta que yo escucho, el ensamble Burrufío, nombraste a Julio Toro y Sí. es un sonido de una flauta muy, muy, muy particular. Bueno, Muy también la particular. calidad del instrumento. Claro, de hecho, Huáscar Barrada, hace poco estuve hablando con él de unas cosas. Él se conmueve mucho con su situación de la flauta que le robaron. Bueno, él probó no sé cuántas flautas, una flauta de $60,000, una flauta bañada en oro, o sea, ninguna, absolutamente ninguna le suena como le sonaba su flauta que le robaron. Y fíjate que él, en su ejecución, yo que he trabajado con él algunas veces, su flauta no suena igual. Yo no se lo quería decir en el momento en el que hubo un receso, pero alguien un poco más atrevido se lo dijo. Es la parte que quisiera como que del proyecto entender, ¿no? O sea, el sonido de la flauta como tal que yo oigo no es el que digamos pudiera ser tu registro, perfecto, pudiera ser tu marca, entiendo eso, ¿no? Hay algo que me llama la atención que es cuando ya es por síntesis, la dinámica del instrumento ya se ve alterada. Sí, cuando se aplica la modulación, la dinámica cambia. Correcto. Correcto. Eso es algo que evidentemente los transientes de una flauta son, como tú lo mostraste, o sea, muy piano y fuerte, pero son unos transientes que dentro de lo que es una grabación, hasta el sonido en vivo,
sea, es sinceramente unos picos bien altos, ¿no? Hay una de las imágenes que mostraste, vi que utilizaste un 58. ¿Eso es lo que estamos escuchando? O No, eso fue fue con este, ¿no? Sí, eso fue en la exploración La exploración. pre-experimental. Okay. Para, o sea, la síntesis la hiciste fue con el Benny. Sí, con este. Lo que pasa, bueno, en ese momento no sabía qué iba a hacer. Eso fue como en septiembre, recién haber aprobado anteproyecto. Okay. Pero quiero, probablemente, en el link que se les envió, ahí hay un registro fotográfico. Ahí se pueden ver en la grabación que fue hecha en los galpones, ahí se pueden ver cuáles fueron los micrófonos utilizados tanto para el 4 como para la flauta, en este caso para la flauta. Fue este, sí, yo lo conozco. Sí. Fíjate, eso es algo que evidentemente ya tiene cuando uno va, digamos, emula un sonido, sí. Uno quisiera, eso no existe todavía, que fuera lo más parecido. Sí. Trigger, lo que más te parezca, ¿no? Eso es algo que dentro del proyecto me parece genial. Entiendo lo que te digo, lo de los micrófonos, eso lo pasamos por debajo de la mesa, pero la dinámica sí es algo que ahí no me o sea, por cuestión mía, o sea, lo que es una dinámica de lo que es un redoblante, un timbal, una flauta, que es tu proyecto, son dinámicas que son bastante altas. El cuerpo, o sea, el cuerpo de la flauta, es esa parte que hay que saberla manejar y incluso el tema del whistle, el tema de la respiración, o sea, hay muchísimos temas donde eso se oye, como el ruido de la cuerda cuando una guitarra, claro. Ese tipo de cosas. Considero que tienes que tener en cuenta eso, que si más adelante lo perfeccionas, eso tiene que estar. Y lo más real posible, o sea, no una respiración en un toque donde no lo amerita, ¿no? Okay. Disculpe, entonces con la dinámica del tema, o sea, la sugerencia es que la dinámica sea más grande. Correcto. Eso sí, era lo que quería confirmar. Sí, porque vale. Es que normalmente ya los procesamientos ADDA ya te limitan. Sí, es verdad. Ya te van a limitar. Entonces, si ya tú en esa etapa, que es algo de las anotaciones que tengo acá, me pareció que dentro de nada más natural que una grabación de micrófono fuente, micrófono cinta, vamos a decirlo, o fuente, micrófono, plugin serio, por Dios, o sea, y después grabación, nada más natural que eso, y ya después la dinámica se hace en mezcla, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, esos principios básicos, ¿no? Buenísimo, sino el material está en bruto. Sí, entiendo, pero es una sugerencia que da muchísimo valor. Sí, eso. Muchas gracias. Pendiente con eso. El tema del procesamiento, me pareció que yo creo que mientras más en la cadena vas añadiendo, considero que, como dicen los abuelos de uno, mientras más masa, más mazamorra, mientras más manos se pone el caldo morado, o sea, cuidado con eso, ¿no? Hay algo también que me llamó mucho la atención, que es la distancia que usaste de la medición del altavoz. O sea, las normas AES, aquí lo decimos mucho, las normas AES de medición es a 1 metro. Es 1 metro, correcto. Entonces, 8 centímetros, o sea, sí. 8 centímetros, ¿qué mediste? Si las normas AES es de 1 metro, sí. Y 1 metro en cualquier altavoz es donde percibes la interacción de por lo menos 2 elementos, que es el bajo, el buffer y el agudo. Claro. Entonces, eso, yo dije, ya va, pero ¿cómo es esto? O sea, ya la norma la saltaste, y si la norma dice
que es a 1 metro, para tú tener por lo menos una respuesta del altavoz, o sea, tú lo hiciste a 8 centímetros. Entonces, ¿sabes? Hay algo que tienes que, ahí sí difiero bastante porque hay una norma de ellos. De hecho, tú te acercas a un altavoz y si el altavoz en su implementación que existe, hay altavoces donde está la polaridad invertida, alguno de los dos elementos, y cuando te acercas escuchas la cancelación. Sí. O sea, ¿qué mediste? A 8 centímetros, ¿sabes? Entonces, eso también me llamó la atención. Lo que llaman, yo le digo el fraseo musical, que es como que esa continuidad de sonora de taca, 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 taca. Por ejemplo, apuren un viaje con ensamble Burrufío. Ese tema a mí me parece que todavía el tipo debe estar cansado de haberlo tocado, porque eso no para de principio a fin. Entonces, ¿sabes? Ese fraseo yo decía, ¿cómo hiciste? O sea, ¿cómo? Sin embargo, ahí sí nombraste algo del tiempo de receso que hace el granulador, entre grano y grano. Sí. Sí. Entonces eso, particularmente, y lo de la latencia. Ya, en audio digital ya estamos sí. Ya yo creo que te fastidié suficiente, pero eso básicamente es lo mismo. Muchísimas gracias. Bueno, fíjate, Isaac, bueno, evidentemente es un trabajo, yo soy consciente de la dificultad que tuviste, porque en estos días estaba limpiando el teléfono y encontré tu mensaje, que me estaba pidiendo ayuda, ¿no? O sea, yo tengo, realmente a mí muchos alumnos me escriben al privado y yo tengo, bueno, yo solo dejo ahí porque la gente escribe para llorar, ¿no? Evidentemente hay lloros positivos como el tuyo, mira, necesito ayuda, pero se perdió entre literalmente 250 mensajes, profesor, me faltan 2 puntos, profesor, me falta 1 punto, ¿no? O sea, quiero pedirte disculpas por eso, ¿no? Es que estos días, pues con esta cuestión de que paran a la gente, le revisan el teléfono, y déjame limpiar todo por si acaso, le dije yo. Y encontré muchas cosas que, mira, esto no lo vi, me tocó llamar a mucha gente, ¿no? Pero, fíjate, tu proyecto tiene la particularidad que es un proyecto que está abordando muchas aristas, ¿no? Entonces, para quedarme con lo que tú dijiste, ¿no? Muchas manos, mucha mazamorra, mucha masacota, que creo que es lo que quizás no que no sirvió, sino que muchas veces jugaste al límite de literalmente manejar demasiada información. De hecho, lo vi claramente cuando leí el proyecto, porque yo me dispuse a leer el proyecto hasta que lo abrí. Estos son 200 páginas. Ok, esto lo voy a... Además que, bueno, me dijeron, o sea, fuimos un cambio de timor y dije, no, ya vaya, vamos a ver qué está pasando bien aquí, porque estás manejando demasiada información, ¿ok? Entonces, en el manejar demasiada información, uno corre el riesgo de que las partes en las que uno no es tan ducho, pues sean las cosas que queden a la parte. Fíjate, por ejemplo, en el caso de Oscar estoy seguro que está muy encantado con todo lo que vio, porque es lo que le encanta la síntesis. Pero fíjate que quizás para nosotros que no somos dedicados a la síntesis, somos dedicados a la ingeniería, ¿por qué nos quedamos? Con las cosas así que estaban medio extrañas ahí. Entonces, por esa parte, claro. O sea, obviamente eso no influye en la evaluación ni nada, porque obviamente uno tiene una visión objetiva de entender primeramente el nivel en el que estamos, y segundo, pues, entender que antes de cualquier falla técnica va el esfuerzo por resolver, que es la parte de lo que dicta la ingeniería, ¿no? Sin embargo, las cosas que te estamos diciendo son cosas que van desarrolladas a un nivel futuro, ¿no? Yo veo el manual, yo veo todo lo que existe y lo veo a un nivel bastante profesional. Yo lo veo, oye, una cuestión que perfectamente, o sea, fíjate, lo hace por ejemplo Analog Obsession, que es el tipo de plugin gratis, son cosas que tienen menos información que esta. Analog Obsession tiene unos plugins que yo lo descargué, ese tiene un mock como un ataque, y yo quiero saber qué fue lo que le estaba pensando, ¿no? Pero él no tiene manual, ¿sabes? Entonces ese tipo de cosas. Entonces, lo que te estamos diciendo en esta parte son cosas para que tú puedas, digamos que, reacomodar el proyecto, bueno, no reacomodar, o sea, digamos que terminar de pulirlo, y para cosas que vayan a ser a futuro, pues evidentemente chévere. Esto sí me interesaba verlo ahorita, ¿no? ¿Por qué? Okay, fíjate, ¿qué pasa con esto? Para salir ya de algunas cosas de la lista y después voy entrando un poquito más con esto, ¿no? Fíjate que tú tienes ahí que uno de tus objetivos era era la transcripción de la obra, ¿no? Sí. ¿Ok? Y no está en el trabajo. O sea, el objetivo del trabajo no está, ¿ok? Entonces, para que... ¿Entiendes? Eso, o sea, en el trabajo escrito. Sí, o sea, al menos en la versión que yo tengo,
los objetivos específicos no está, o sea, de hecho, el objetivo 4, que es el de hacer transcripción, aquí es realizar el manual y no está eso. Entonces, te lo digo para que, o sea, si lo vas a anexar, bueno, lo coloques ahí. Sí, no, es que hice cambios. No, tranquilo, no te preocupes, o sea, como te digo, eso no, tranquilo, Vale. o sea, todavía estamos, nosotros, Aparte escrito me ayuda. todavía estamos en una parte en que nosotros seguimos definiendo buena parte y ustedes están pavimentando el camino para los chicos que están viendo el trabajo, no sé, ellos están viendo esto, que está a un nivel bastante alto, el trabajo de Ariana, que son trabajos que a mí me quedan en la cabeza, no solo por la calidad que tuvieron, sino por el outside the box, el pensar fuera de la caja, hacer este tipo de cosas, ¿okay? La cuestión es que, bueno, evidentemente mi función aquí es el pensar, cuando uno sale a la caja, entonces porque uno tiene la caja muy bien establecida. Y eso es las cosas que yo te quiero decir a ti el día de hoy, ¿ok? Gracias. Antes que nada, tranquilo, que o sea, no pasa nada, o sea, todo está bastante bien, evidentemente, o sea, todo está muy cool. Y es una continuación hacia donde las cosas se están moviendo. Por lo menos tú puedes escuchar, hay bandas, por ejemplo, Bella Fleck and the Deflectors. Yo recuerdo escucharlos en el año 2003, un disco en vivo, y estaban los saxofonistas, estaban el de Lobo de todos, tenían unas pedaleras. Entonces yo dije, oye, qué cool eso, ¿no? Que el pensar fuera de la caja. Entonces, bueno, evidentemente ya el siguiente paso, de todo está migrando a cosas BCT, y ahora ya los músicos no vienen con amplificador, vienen con una laptop y todo lo tiran desde MIDI. Entonces, bueno, son pasos en la dirección correcta que, bueno, obviamente, como te dijo el profesor, estamos todos con las uñas, mientras ya una persona puede darse el lujo de tener lo que tiene. Bueno, yo con lo que consiga le voy dando, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, lo primero es la parte de tus casos. Yo esto lo aplaudo mucho, ¿no? Porque digamos, es la intencionalidad de querer hacer, o sea, de ponerle números a las cosas, ¿no? O sea, porque decir, no, eso suena bien, suena bien. Siempre ha sido el problema eterno de toda la cosa, pero ¿por qué suena bien? ¿Qué cumple eso, no? O sea, ¿por qué? ¿Pero por qué? Eso acá no está. O sea, en el ámbito experimental no. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que esto, el peso académico que puede haber tenido esto es mucho mayor a toda esta parte que me hablaste, que el grano, que la cuestión, que la cosa, los 35 milisegundos. Eso le gustó a Oscar, quizás a él le gustó, o quizás dijo, bueno, quizás me interesaba más esto, ¿sí? Porque esto es ponerle nombre a todo ese tipo de cosas que, ¿por qué suena bien? ¿Por qué el grano? ¿Por qué 35 milisegundos? ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene lo otro? O sea, porque es la percepción subjetiva de esto, ¿no? Y obviamente es un trabajo que, evidentemente tú mismo dijiste, yo no busco establecer ¿cómo se llama? Un estándar, una normativa. ¿Entiendes? Pero realmente fue lo que tú te basaste para tu trabajo, para que pudiera tener esa parte, ¿no? Entonces, esto en sí solo, bien desarrollado, hubiera sido un trabajo de grado excelente, te hubieras ahorrado toda la cabezonería, y entonces, claro, hubiera sido mucho más generalizado. Bueno, y esto queda para, tú sabes, mira, bueno, ve si cumples con eso, cualquier trabajo posterior que venga, pero ve si cumple con eso, y ahí sabemos si pasa o no pasa el hilo, ¿verdad? Entonces, hubiera sido un trabajo de grado mucho, a ver, no que esto está mal, ¿no? Siempre te digo, esto hubiera sido, el peso académico que tenía esto era brutalmente gigantesco. De hecho, en las recomendaciones, yo coloco el alcance de mi investigación es de exploración, porque obviamente no hay un antecedente que me diga qué hacer y cómo hacerlo. Entonces lo que yo en las recomendaciones coloco es precisamente eso. Está bien. Estuviese interesante si alguien desarrolla esto bueno, más. muy cool. Pero a ver, lo que te digo, o sea, es que exacto lo que mi papá siempre decía, pero ¿por qué vas a decirlo inmediatamente tú? Imagínate, es que te lo voy a poner así. Imagínate, es como que, te voy a poner un ejemplo un poco soez, ¿no? Pero para que quede claro. Es como que, imagínate que yo me consigo una chica y la enamoro, la conquisto, me caso con ella, pero a se la paso a mi amigo. No tiene ningún tipo de sentido. O sea, este es el hijo tuyo, es la novia tuya, no tiene ningún sentido que, bueno, otro venga a el trabajo, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Fíjate que tú dices la reactividad, la rápida precisión con la que el sistema de síntesis responde a los cambios de la interpretación de la flauta. Que vi, que tengo, ¿sabes? Y esto tenemos para la flauta, ¿no? Interactividad, grado en que la interpretación de flautista influye en la técnica de síntesis, ¿no? Pero ¿cómo mides esto, sabes? ¿Dónde está esto? ¿Está por acá? Sí. Pero no está ahí, es lo que te quiero decir. O sea, yo quería escuchar eso ahí, o sea, porque, bueno, como te digo, a mí me dieron un trabajo de 250 páginas, entonces de repente yo haber buscado esto por ahí. Ya. ¿Entiendes? O sea, Sí, eso sí. es lo que va a definir. No como suena, porque tú lo puedes sonar, eso suena más, a mí me suena como un Atari. Claro. Típico, porque es el sonido del Atari, pero lo que pasa es que cuando yo entiendo a dónde viene esto, de dónde va esta cuestión, qué pasa, qué no pasa, entonces fíjate, yo estaba, pues, empecé a hablar con unos hallazgos que están basados
entre En la memoria. pero esa memoria que tú hiciste está basado entre esto y el otro estudio que tú tenías ahí. ¿Sí? Sí. Que entiendo que de ahí salen los hallazgos, ¿no? Entonces, yo perdí el hilo tratando de seguirte la pista porque como no tengo, esto nunca quedó claro en principio, aquí yo sé que está claro, pero nunca quedó claro ahí, ni el otro señor tampoco quedó claro, y entonces yo estaba así, yo estaba tratando, o sea, a mí me costó, ¿sabes? Los 6 hallazgos me costó seguirte la pista porque entonces en mi mente tenía que separar, bueno, a ver, ¿qué es lo que es síntesis? Que yo lo voy a obviar porque realmente no me interesa en este punto. ¿Por qué? Porque es una técnica que yo quiero saber por qué, cómo llegó a eso, qué quita esto, por esto. Entonces, fue bastante complicado llevar eso en esa parte. ¿Ves? Entonces, en los hallazgos, por esa parte, por ejemplo, el hallazgo 4 de la latencia, te lo puedes ahorrar. Eso es algo que ya todos lo tenemos ya más que todo establecido. Y mucho menos te pares tú a decirle a una gente, no, pues que yo puse el acioforol. Olvídate de eso, yo entiendo. Eso es algo que utilizan los chamitos de primer trimestre que están haciendo ahí. Olvídate de eso. Sabes que ningún músico serio, ni ninguna persona que busque desarrollar esta parte se va a parar, va a llegar mínimo con una cuestión, un driver ácido bien hecho. Entonces, eso no tiene ningún tipo de sentido. Que te ponga, bueno, logré determinar que si tenía un eco, bueno, es algo como que, bueno, mira, eso lo determinan los chamitos del primer trimestre cuando le enseñan el efecto Haas. Entonces, por eso te digo, o sea, a veces en la necesidad quizás de abarcar muchas cosas, hay cosas que realmente uno las puede dar por sentadas, ¿no? Evidentemente, tú puedes decir, mira, básicamente, más que esto no es un hallazgo, esto es una cuestión que ¿cómo se llama? Un requisito. Debo evitar a toda costa, una latencia superior a tanto, porque eso causará, eso es algo que ya sabemos, no tiene. Imagínate, descubrí que si el músico tiene latencia no toca bien. Bueno, compañero, entonces yo te recomiendo que vamos a la carrera, ¿no? Porque son cosas que no quedan muy bien ahí, ¿no? Y lo otro que sí voy a ser un poquito más incisivo en esa parte, son las encuestas finales. Que tú presentas una encuesta con diagrama de torta muy fino y todo, ¿no? Lo que pasa es que tú tienes una población de 13 personas. Claro, sí, yo lo sé. Entonces, eso también está en mi recomendación. Entonces claro, pero entonces como que ¿qué tanto ¿Qué tan cierto puede ser? Exacto, ¿qué tanto está aportando esas encuestas? Pues dijeron, ¿sentiste una emoción o no? Yo, mano, la verdad que, o sea, yo estoy aquí, yo vengo, no sé, eso es lo que te digo, ¿sabes? Y yo no sé si es las personas que estaban en la foto, ¿no? La de la encuesta. Bueno, entonces realmente que esas personas que están ahí, ¿no? Porque ¿qué pasa? Yo ayudo mucho a los chicos del online. Hay varios que están haciendo proyectos que tienen una alta carga estadística, entonces claro, yo tuve que pedir ayuda con una amiga que es estadista, y entonces ella por ejemplo, el trimestre pasado había un chico que su proyecto de grado, él quiere determinar muy básicamente la inteligibilidad del audio en el cine venezolano, ¿no? Entonces yo le llamo a Lady, mira, tengo este, y me dice, ok, ¿cuál es la variable cuantitativa? Me pedí un poco de cosas y me mostró una ecuación así. Las variables las vamos a meter en esta ecuación y nos va a dar el tamaño de la muestra, nos va a dar el tamaño de la población necesaria y el tamaño de la muestra necesaria. ¿Okay? Entonces, todas son cosas que tienen que estar ahí, porque realmente tú tienes 13 personas ahí que de repente el 90% quería que terminara porque quería comerse un refrigerio. Entonces, no son cosas que están todas esa parte. Entonces, no sé qué tanto te ayuda la presencia de esas encuestas ahí, ¿no? Porque son muy poquitas, no es algo tan sustancial. ¿Entiendes? Y tú dices, por ejemplo, no, bueno, está hecha a la población de Meca, ¿okay? Y toda esa gente que estaba ahí era de Meca. Eso es lo que te digo, ¿sabes? Pues estaba en Sudaví, pero no sé si eres de Meca, pues, pero entonces yo sé que en Sudaví se nota cualquier cosa y él es muy diligente, ¿no? Se siente, escucha y es algo cool que él tiene, ¿no? Pero, realmente te puede dar una información subjetiva, ¿no? Alcancé a ver en la foto, ya me llegó la presbicia, ¿no? Alcancé a ver en la foto, había una señora, entonces, una señora, bueno, de cierta edad contra de Sudaví, entonces, fíjate, tienes un rango de edades más o menos diferente. No sé, que sea una señora súper especial, que a ella le gusta mucho, pues, ella no escucha a Gardel, sino que escucha a ¿cómo se llama? De Chemical Brothers, otra cosa, ¿no? Pero la validez de la población es algo que podría yo discutirte bastante en esa parte. Y que quizá la encuesta esta con el método IR, que tampoco lo hablaste mucho, eso hubiera sido de gran validez, porque supone que el método IR tú planteaste, bueno, personas inexpertas, personas expertas, personas, inexpertos, experimentales y expertos. Entonces, eso, tú dices, pasa que yo tengo 13, porque estos 13 los dividí en los inexpertos, que eran sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, y entonces, entonces podemos corroborar qué respondieron ellos contra la experiencia de... Eso sí tenía una validez científica, más allá que dijeran, sí, me gustó, no me gustó. ¿No parece bien? Entonces, pues sí, eso no supe qué era
es que me jugó un poco en contra lo que me comentas de la cantidad de información que había, resumir en qué era lo que iba a... Entonces, es que estás abordando, fíjate, estás abordando muchas cosas que que salen del alcance del trabajo, ¿okay? Porque tu trabajo, si lo leo aquí donde está, entonces, diseñar e implementar un patch de ISO y rack enfocado a la manipulación tímbrica en tiempo de falta. O sea, tu trabajo era el patch. Todo lo que tú hiciste por fuera de eso son cosas, bueno, que lo haces porque siento personal, por mejorar la experiencia, etcétera, ¿no? Vamos aquí los objetivos para ver algunas cosas, por ejemplo, fíjate, diseñar el patch, perfecto. Después, diseñar un patch pre-experimental. Bueno, ¿qué hubiera sido más interesante para nosotros? Bueno, mira, échame el cuento de todo su experimento que tú hiciste, el limitante, qué te faltó, qué te faltó, que no tuviste, qué sobró, qué determinaste que lo hablaste en parte. Por eso era mucho más en parte. Después, fíjate, tú dices, evaluar los resultados son las técnicas de síntesis. Eso entiendo que lo hiciste con el patch experimental, cosa que tampoco hablaste sobre aquí. Porque supone que lo que tú descubriste en el patch experimental fue lo que te llevó entonces a el patch final. Correcto. Entonces, esas son las cosas. Entonces, bueno, mira, hice esto, pues de repente Oscar te pregunta, pero ¿por qué utilizaste ese algoritmo? Bueno, lo utilicé, bueno, pues durante el proceso logramos esta medición, entonces esta medición permitió determinar que para la flauta era bueno ¿entiendes? Es una cosa que tenía mucho más, ojo, y no digo que no esté en el trabajo, eso te lo dije de allá, pero aquí quizá hubiera sido mucho más de valor, de valor para que eso y los chicos puedan ver, ¿no? Realmente a dónde hay que enfocarse. Tú estás aquí con ellos y dices, bueno, te tocó, estás aquí relajado con esta parte, ¿no? Fíjate, entonces diseñaste el patch bien, está ahí, está disponible, se puede descargar, está todo el disclaimer, eso está todo bien hecho, ¿no? Entonces fíjate, pero uno tuvo que evaluar a través del IR Project el impacto de estas manipulaciones en la percepción del oyente. Y ese objetivo no lo presentaste. O sea, sé que lo hiciste porque yo vi las encuestas en el trabajo. Yo trabajo y dice así, estas encuestas me parece que esta vaina que... O sea, tuve que saber qué era el proyecto, ese tipo de cosas, ¿no? Pero esas son cosas que, esas encuestas, por ejemplo, tienen que haberlas presentadas. Esas son las que valían porque son objetivos. Entonces, bueno, mira, yo dividí mi población, de los 13 que conseguí, los 13, bueno, tú dices, bueno, eso no pasa nada, o sea, pero eso tiene mucho más valor que tú sientes 13 personas y los ubiques, bueno, mira, de las 13 estaban los 2 músicos y 13 personas que vinieron bajo la promesa que iba a haber pollo frito. Y ahí tú los divides. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí están, los experimentados son los músicos, los no experimentados, bueno, Jesús David, la mamá, y así los tienes. Entonces, tú con cada uno de ellos puedes tener la encuesta en esa parte y ahí tú sí puedes aplicar todo y presentarnos tus resultados en base a esa encuesta que está ahí. ¿Ves? Sí, aquí yo tengo en el Google Doc la división de qué es cada uno, pero eso no lo puse. Pero eso es bueno, pues era mucho mejor porque, acuérdate, okay, o sea, ¿qué es lo que hacía el Live Project? Si te entendí bien, es algo que una persona hizo esto que tú hiciste. ¿Okay? Obviamente mucho más avanzado, porque tiene tiempo rodando en eso y ya está validado. Entonces, que permite que determinar la reacción de la gente a las cosas, a los sonidos que ocurren, a las modificaciones. Entonces, cónchale, eso sí podía determinar si realmente a la gente le gustó o no le gustó. Pues dice, no, mira, el estudio IR arrojó que la gente, ¿cómo se llama? Los oyentes, a lo que les gustó fue a los experimentados y a los expertos. Pero los inexpertos no les gustó. Entonces tú dices, bueno, entonces evidentemente. Okay. Entonces, evidentemente, esto es una herramienta que está enfocada a este tipo o cómo hacemos que sean los inexpertos, o bueno, técnicas para llevar la síntesis a la gente inexperta de acuerdo al estudio de Isaac Torres y el fulano y se crea otra materia de investigación. Pero eso era mucho más valioso que esos diagramas de torta de sentí, no sé, pero ¿qué sentiste? No, es que yo me quedé dormido, me acordé que mi abuelita me cayó. No, olvídate esa. Entonces, mi consejo, entonces, si quieres ir al barco, entonces que tu carga estadística sea basada en ese estudio, que tú te estás basando en tu objetivo específico y no en este poco de diagrama de torta de gente que estaba ahí porque quizás no tenía más nada que hacer. ¿Sí? ¿Te explico? Sí. Entonces voy a cortarlo aquí porque tengo otra vez. Entonces, si nos permite un motivo para nosotros deliberar y entra ahorita, por favor. Sí, bueno.